Hola a todos. En el presente video voy a hablar acerca de la educación a distancia antes del COVID-19. Correspondiente a la asignatura de Educación a Distancia del cuarto semestre del doctorado en Gestión Educativa con el asesor Dr. Juan Gómez Chávez y presenta a su servidora Albina Santiago Reyes. La educación desde tiempos anteriores ha pasado por diversas transformaciones e innovaciones que conllevan cada vez mayores retos por cumplir. La sociedad evoluciona constantemente y la cual origina nuevas necesidades y exigencias para la educación, quien es la responsable de preparar a los individuos para su desenvolvimiento oportuno en la sociedad que le retribuya los mejores resultados en su área de fortaleza. Una de las transformaciones que ha tenido la educación es la forma en que se imparte. Algunos acontecimientos dentro de la sociedad han orillado a modificar la forma de enseñanza, a salir del modo tradicional a una nueva modalidad. Por tanto, en el presente video hablaré acerca de la evolución de la educación a distancia, la cual es un tema de gran controversia en la actualidad, que debido a la pandemia por el COVID-19 nos vimos obligados a cambiar nuestra forma de enseñanza tradicional a una nueva modalidad. No obstante, realizando un análisis de los antecedentes en lo que comprende la educación a distancia, realmente no es una nueva modalidad, ya que de acuerdo a Florido 2003, la educación a distancia se dio desde el siglo XVIII, misma que también fue por una necesidad de la sociedad, la cual era ofrecer educación para los que no tenían las posibilidades de asistir a la institución y para ofrecer una mejor calidad educativa. Entonces, lo único que se modificó son los recursos empleados para llevarla a cabo. No obstante, algunos de los recursos fueron los mismos que se utilizaron años atrás. Esto pone a flote que existe una gran brecha en la educación en la que se debe trabajar. Regresando al anterior, la educación a distancia es un tema de gran controversia porque aún no hemos logrado comprender en su totalidad lo que conlleva dicho término, por lo que también es un tema del que trataré en el presente video. La sociedad definida como un grupo de personas que comparten intereses, costumbres, tradiciones, una cultura en general inmersa en cierto espacio o civilización, cambia día con día, siendo cada vez más las necesidades y exigencias que ésta tiene con los elementos que la conforman y que por ende la satisfacen, tal como lo es la educación, desde nivel básico hasta superior y posgrados, entendida la educación como una forma de adquirir las competencias y capacidades necesarias vinculadas con la cultura, normas de convivencia, e identidad como individuos para integrarse a la sociedad, se encuentra inmerso en los cambios radicales que ha sufrido. Por ende, la educación ha pasado diversas transformaciones a lo largo de los años, desde la educación tradicional a la educación a distancia, término del que actualmente se habla mucho debido a las circunstancias que nos orillaron a voltear a ver y darle prioridad a la misma. La educación tradicional, como la llamamos, se lleva a cabo mediante la interacción directa entre el docente y alumno, utilizando recursos y materiales físicos y, por supuesto, dentro de un espacio determinado con un horario establecido. Sin embargo, el alcance de la educación no era para todos. Tal como lo menciona García Ruiz y Domínguez, 2007, la educación estaba reducida para solo unos cuantos, o los que contaban con los recursos económicos necesarios. No obstante, se quedaban marginados los que debían trabajar y no disponían de tiempo necesario, amas de casa, habitantes de lugares muy marginados, encarcelados, etc. Ya con la aparición de la escritura, la demanda de las instituciones educativas aumentó, sufriendo una masificación de las aulas, mismas que estaban muy reducidas o simplemente no se contaban con las suficientes en las escuelas, por lo que la necesidad obligó a buscar otras alternativas de ofrecer educación con lo que se disponía en ese momento. Fue así como lo aporta García Ruiz y Domínguez, 2007, que aparece la educación a distancia. La primera forma de impartir educación a distancia fue por correspondencia, y con el descubrimiento de la escritura y la invención de la imprenta permitió plasmar la clase en un papel, lo que favoreció compartir tal instrucción con estudiantes que se encontraban en un lugar distinto, los cuales por cuestiones laborales, físicas y contexto no podían asistir a la escuela y la oportunidad de recibir educación era escasa. Por tanto, el acompañamiento llevado a cabo era de manera escrita. Las respuestas y dudas sobre la clase también eran de manera escrita. Dichas distribuciones o envíos se realizaban por medio del correo. Sin embargo, una desventaja era el tiempo de llegada de la instrucción, así como el envío de la respuesta.
que por lo general duraba un mes cada correo. Por tal motivo, las cartas o instructivos eran la única forma de acompañamiento del docente al estudiante. La educación por correspondencia permitió ofrecer educación a los más marginados y todo aquel que lo requiriera, siempre y cuando su ubicación le permitiera recibir su correspondencia. Revolucionando un poco en la actualidad, con la llegada de la pandemia, se vio la necesidad de transformar e innovar la educación presencial y tradicional con la educación a distancia, en los que uno de los actores más afectados fueron los lugares con mayor marginación, así como comunidades que estaban cerca del municipio, pero que no contaban con este caso con la tecnología necesaria para recibir educación de acuerdo a la propuesta general de la Secretaría de Educación. Por tanto, cada docente implementó diversas estrategias para hacer llegar la educación hasta los hogares de los alumnados, la cual fue la entrega de cuadernillos en los que se especificaba el propósito de la clase, los aprendizajes esperados y la secuencia de las actividades a realizar, delimitadas por cierto tiempo. La entrega se realizó en físico y posteriormente, dentro de una semana, el docente regresaba a la comunidad para recibir y revisar los trabajos realizados. De alguna manera, esta forma de impartir educación se le puede llamar que fue por correspondencia. La situación del contexto obligó a utilizar esta estrategia de correspondencia a pesar de los años en que se dio. Y como ya se veía venir, esta forma de impartir educación no funcionó del todo debido a que los educandos, sobre todo de nivel básico, no estaban preparados para trabajar de manera autónoma. Era la primera vez que trabajaban de tal manera. La dependencia hacia el docente era y es inmensa, además de la falta de compromiso y entrega de los padres de familia y alumnos en algunos casos. Y por qué no, también del docente. Regresando a lo anterior, de acuerdo a García Aretio, 1999, la siguiente forma de impartir educación a distancia fue por medio de la telecomunicación, en el que los principales recursos a utilizar fueron la radio, televisión y teléfono. Con el apoyo de estas herramientas se enriqueció la instrucción escrita. En el caso de la radio, la transmisión de audios o lectura de clase correspondiente. En el caso de la televisión, con la transmisión de videos educativos como un recurso más para comprender el tema. Y por último, el uso del teléfono que permitió al profesor tener un mayor acercamiento a su educando en tiempo real. De igual manera, contrastando con el presente, esta forma de educación a distancia también se llevó a cabo. Se transmitió la clase por radio en español y en lengua indígena para apoyar a los educandos con mayor marginación que no contaban con un televisor o un teléfono celular. También se transmitió el programa de Aprendo en Clase por televisión en el que un profesor impartía clases. Cada programación estaba dividida por asignaturas y niveles educativos. El uso del teléfono, en este caso del celular, fue imprescindible para ofrecer una educación de calidad, realizando llamadas telefónicas cuando fuera necesario. Por último, tenemos la enseñanza telemática, que consiste en la fusión de las telecomunicaciones con la informática, el uso de las computadoras y el Internet. El acercamiento del educando fue mayor gracias a estas herramientas. Se obtuvieron mayores recursos para apoyar al estudiante a comprender cada lección impartida. Actualmente, con las innovaciones tecnológicas, la educación a distancia resultó más enriquecedora para los que contaban con las herramientas necesarias para recibir educación, como una computadora o laptop, celular y, por supuesto, señal de Internet. Las clases impartidas fueron de manera virtual. La comunicación llevada a cabo fue en el momento a través de una pantalla, la cual permitía el diálogo como si estuviera de manera presencial. Otro ejemplo es el uso del WhatsApp, en la cual se enviaron videos, audios, mensajes, páginas web, con la explicación de la clase y complementos para comprenderla de igual manera. A pesar de ello, las respuestas no fueron las más favorables. En la actualidad, la innovación tecnológica ofrece mayores recursos para impartir educación a distancia, nuevas aplicaciones que permiten al profesor y estudiante llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje en tiempos iguales con el apoyo de la virtualidad, sin necesidad de trasladarse a cierto lugar, sino impartir y recibir educación desde casa. No obstante, la brecha digital en ese tiempo de pandemia se vio muy marcada debido a que varios sectores de la población aún se encuentran marginados y la innovación tecnológica todavía no lleva a sus hogares, debido a la situación económica que prevalece en sus hogares y desigualdad de oportunidades. Una vez mencionado lo anterior, es preciso comprender el concepto de educación a distancia, debido a que, como se mencionó con anterioridad, por la pandemia, se vio la necesidad de impartir educación a distancia, empleando las estrategias necesarias de acuerdo al contexto en el que cada uno labora. Se escuchó hablar mucho de la educación a distancia, la educación virtual, la digital, la híbrida, así como el e-learning. Varios teníamos la idea de que el hecho de entregar cuadernillos se estaba trabajando a distancia y los que daban clases en línea daban clases virtuales. No obstante,
Hoy nos damos cuenta de que no del todo estábamos equivocados, pero tampoco estábamos en lo correcto, por lo que es preciso definir qué es la educación a distancia. El hecho de comprender lo que implica favorecerá aplicarla de manera adecuada. De acuerdo a algunos autores que seleccioné y consideré, engloban todo lo que corresponde a educación a distancia en su definición. En este caso, a García Llamas, 1989, comparte que la educación a distancia es una estrategia educativa enfocada en la aplicación de la tecnología. Asimismo, Ramón Martínez, 1985, agrega que dicha estrategia permite al individuo ser el líder de su propio aprendizaje. Por otro lado, Marín, 1984, indica que es un sistema multimedia que favorece una educación flexible, y Rowntree, 1986, comenta que el aprendizaje se da mediante diversos materiales didácticos elaborados con anterioridad, pudiendo el docente tener contacto o no con el educando, siendo también un sistema en este caso de enseñanza, en el que los dos autores comparten que la educación a distancia es un sistema. Por consiguiente, desde el punto de vista personal y basándome en la situación actual, rescato que la educación a distancia es una estrategia didáctica aplicada para solventar una necesidad de la sociedad, dando uso a diferentes herramientas con las que se cuenta como físicas o tecnológicas, favoreciendo el aprendizaje autónomo del individuo, en el que puede existir contacto físico o no entre docente y educando. La aplicación de dicha estrategia puede variar de acuerdo al tiempo y espacio en que se aplica. Sin embargo, su esencia no se modifica, sigue siendo educación a distancia, siempre y cuando la interacción entre los individuos sea llevada a cabo por un intermediario, ya sea por un escrito de manera verbal, mediante una herramienta comunicativa o mediante una sesión síncrona o asíncrona con el apoyo de la tecnología. Por lo tanto, la educación por correspondencia, la telecomunicación y telemática, así como la educación virtual híbrida y el e-learning conforman todo lo que es la educación a distancia, simplemente que cada una va acorde a los tiempos y el contexto en el que se da, conforme la evolución, necesidades y exigencias de la sociedad misma. En conclusión, la educación a distancia ha sufrido transformaciones de acuerdo a las necesidades de la sociedad, sobre todo de las innovaciones tecnológicas que llegado al momento, si no es que ya estamos en esa etapa, reemplazará por completo la educación presencial y la autonomía del educando será la competencia decisiva para adquirir las demás competencias y habilidades que le permitirán desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad. Este proceso de cambio, transformaciones e innovaciones tecnológicas va de manera acelerada que cada vez la desigualdad en la sociedad se amplía más y más y el ámbito con mayor afección es la educación. En algunos contextos aún no se llega a la aplicación tecnológica cuando en otros llevan 2 o 3 pasos adelante. Sin embargo, como docentes debemos estar capacitados para impartir educación ante los diversos panoramas que se nos presentan, y si hay que impartir educación a distancia, hay que realizarlo de la mejor manera posible, ofrecer una educación de calidad a nuestros educandos, no sin antes comprender lo que implica dar clases a distancia. Esa fue mi participación, les agradezco mucho la atención prestada.